rompamos con la inercia. A continuación, les invitamos a compartir la realidad de Quilpué y la provincia de Marcamarga desde adentro y desde abajo. Ya comienza Quilpué el Rojo. Muy buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas de Quilpué. Estamos en el programa Quilpué al Rojo, la realidad de Quilpué desde adentro y desde abajo. El tema que nos convoca hoy con nuestros honorables y grandes invitados es el derecho a la educación y a la nueva Constitución. Septiembre es un mes de historia, con mucha historia, y tenemos que revivirla constantemente para no olvidarlo. Estamos celebrando el aniversario del contexto de la Unidad Popular, el gobierno popular, que una de las cosas principales fueron sus 40 medidas y que dieron carne en un gran sector de la población. Recordamos un homenaje a todos los compañeros y compañeras caídos durante la dictadura por luchar por los derechos que corresponde durante el gobierno de la Unidad Popular. Recordamos algunos de los 40 medidas, solamente los enunciados, porque son muchas y muy largas. La jubilación es justa y no millonaria, descanso justo y oportuno, previsión para todos, pago inmediato y total a los jubilados y pensionados, protección a la familia, igualdad a las asignaciones familiares. El niño nace para ser feliz. Mejor alimentación para el niño, leche para todos los niños de Chile, consultorio materno-infantil en su población, verdaderas vacaciones para todos los estudiantes, medicina gratuita en los hospitales, no más estafa en los precios de los remedios, becas para estudiantes, educación física para todos, consultorio judicial en su población y creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura. Y al final de nuestro querido gobierno se intentó ubicar la Escuela Nacional Unificada. Ahora nos convocan tres grandes compañeros, colegas del Colegio de Profesores. Haremos la presentación de cada uno en el mismo orden. Paulina, Renato y Carolina. Vamos, Paulina. Te saludo, Juan, encantada de estar acá. Gracias por la invitación, este espacio. Por supuesto, saludar a Carolina, gran dirigente de la comuna de Casablanca, y por supuesto, un gran dirigente del Colegio de Profesoras y Profesores, pero también de la Central Unitaria de Trabajadores, Renato Rivera. Los abrazo a los tres desde acá, desde la distancia, y encantada de que podamos conversar estos temas a los cuales nos convoca. Compañero Renato. Saludarlos a todos y todas. Un gusto estar en el programa, agradecer la invitación y bueno, ojalá sea de gusto de todos y de interés general la posibilidad de conversar. Eso. Carolina. Hola Juan, bueno, saludarte, agradecer la invitación, saludar a Paulina desde Casablanca, un gusto de verla, Renato, gusto de verlo, ya habíamos conversado ayer con Renato, así que nada, pues gracias por esta invitación y como dice Renato, ojalá que sea un momento grato de discusión y que nos sirva a todos y todas. Muchas gracias a los tres. Conversar, dialogar nos provoca un crecimiento y sobre todo desde la historia o de los momentos históricos. Desgraciadamente siempre se ha tergiversado algunos conceptos que se intentaron implementar en la Unidad Popular y uno de ellos fue la Escuela Nacional Unificada, que hoy más que nunca toma fuerza. Quisiera tener la opinión de cada uno respecto a esa propuesta, porque tenía algunos objetivos muy precisos. Era una escuela nacional unificada, diversificada, democrática, pluralista, productiva, integrada, científica, humanista y planificada. Era un contexto histórico de crear por fin y seguir manteniendo las famosas escuelas fiscales, pero con un contexto nuevo. Desgraciadamente se fue abortada por el golpe militar y nunca ha perdido su vigencia. La historia y la memoria histórica no podemos olvidarla. Por eso queremos tener primero sus opiniones respecto a la ENU, de parte de Paulina, Renato y Carolina. Tú lo dijiste muy bien, compañero Juan.
La ENU sin duda ha sido y es uno de los proyectos más democráticos en la instalación de la educación para este país. Hoy día precisamente conmemoramos y estuvimos en una saliente respecto a los 50 años de la Unidad Popular. 50 años que nos hacen ver con esperanza a exportas de un próximo plebiscito, ahora pronto en octubre, el 25. Por lo tanto, nos da un marco no de tristeza, yo quiero decir que nos da esperanza y la posibilidad cierta de avanzar e instalar cuestiones que allí estuvieron expresadas, porque la ENU no hizo otra cosa que instalar precisamente la preeminencia o la importancia de la escuela pública, de la escuela para todas y todos. Creo que eso no se nos puede olvidar, porque más allá de no asistir a esta idea contraria a la educación privada que existía y que ha existido, y ya saben mis compañeros profesores que tiene que ver con una fuerte disputa que se hace a inicios del siglo XX, cuando la escuela tiene que ser un espacio democrático, porque se le arrebata particularmente a la iglesia. Ustedes recuerdan los inicios de las escuelas y cómo se instalan en este país, muy de élite, muy pequeñas, para círculos muy cerrados de estudiantes, y menos las mujeres, que pensar de las mujeres. Bueno, pero a propósito del año, el año de debate, en pleno desarrollo de la Unidad Popular, se debate esta nueva instalación, por supuesto, una idea inclusiva y que no avanzaba contra la educación privada que ya existía en Chile. Eso es lo que quiero decir y manifestar, sino más bien ponía en alza la posibilidad de profundizar el desarrollo de una educación pública donde allí asistían todas y todos. Y tú iniciaste la intervención de este programa con las 40 medidas. Precisamente esto tenía que ver con una amalgama, es decir, los estudiantes quienes asistían a las escuelas públicas tenían que tener asegurado un principio básico, que entre otras cosas, compañeros, también hablaba de la alimentación, de la buena alimentación que estaba ligada con el acceso a esta educación que tenía que ser inclusiva, democrática para todas y todos. Por lo tanto, y no hablaba de la cobertura, hablaba de principios mucho más profundos que hoy día están en cuestión. Yo creo que es interesante traerla porque creo que justo ahí hubo en ese minuto, ustedes saben, una confrontación de ideas respecto a que esto no era más que una escuela marxista que venía a adoctrinar a estudiantes. Por lo tanto, yo creo que hay una mitología que tenemos que ser capaces de romper porque hoy día es parte del debate también, porque hoy día está abierta la compuerta para que nos dirijamos a revisar aspectos que tuvieron que ver con la ENU. Muchas gracias, Carolina. Compañero Renato. Siempre cito la ENU porque finalmente, como vivimos de las caricaturas, de todos los lados, por cierto, no es patrimonio de alguien. O sea, la ENU es como la jornada escolar completa, no es que tenga la misma raíz para que nadie se pase de inteligente con quienes estamos hablando. Ni es tampoco para ir hurgar como ratón de biblioteca, ir a conocer los códigos que la generaron. Simplemente es una actualización en función de la calidad de país que éramos. Estamos hablando del país que emergía de la década del 60. Estamos hablando de una educación absolutamente con rasgos oscurantistas, resultado del diseño medievalista de educar. Más allá, estamos hablando de la deuda que existía, porque finalmente se había incorporado la actualización de la formación de profesores, se habían actualizado las reformas, se habían actualizado los accesos, se intentaba modernizar el país, pero faltaba algo, faltaba, tal como lo dice la ley sobre las bases de administración del Estado, basada en hacer una educación integral e integrada, porque finalmente teníamos un país con provincias, hoy día son 16 regiones, pero en ese entonces eran 24 provincias, y además también con contenidos nuevos que finalmente emanaban incluso de las encíclicas, de la herencia que dejó Juan XXIII y continuó Pablo VI, pero con una iglesia obviamente que hasta hoy, y en el transcurso de su historia, tiene de luz y de sombra, ¿no? Pero finalmente, pero además, lo medievalista no tenía que ver también con la génesis de la oposición y los intereses creados, porque finalmente
quedaron al descubierto estos intereses cuando se produce la dictadura y se eroga el decreto 453 que permitió que todas las provincias y finalmente la propiedad y el patrimonio de la educación pública pasara a manos privadas, que en definitiva son los municipios, y se generara una deformación hasta el día de hoy imposible de no rechazar, que es el artículo 10, donde finalmente se habla de la libertad de enseñanza, se habla del lucro y fundamentalmente se habla del derecho, pero es un derecho bastante relativizado que hasta el día de hoy ha generado lo que tenemos, que es un retraso absoluto, y fundamentalmente ¿dónde se mide el retraso absoluto? En dos cuestiones súper prácticas. Primero, cuando debiéramos tener la convicción que el 25 nos vamos a levantar todos a cambiar la Constitución, eso no es cierto, no es una certeza. Tenemos un país bastante analfabetizado en términos cívicos, y finalmente tenemos la reforma curricular del 2016 y no he escuchado a ningún sostenedor de las 346 comunas hablar sobre la obligación que tiene el profesor y la profesora, la obligación que tiene el equipo directivo, la obligación del sostenedor de incorporar la formación ciudadana y por lo tanto poner a discutir, no gastarse en contenidos ya chatos, sino que todo profesor, sea el área curricular que sea, tener que conversar del país que requiere, del país que necesitamos, y eso es una obligación. No hay que pedirle permiso a nadie. Ahí está el documento, 153 páginas, pero no he escuchado eso. Pero he escuchado también que finalmente pareciera ser que a nivel de sobrevivencia lo importante y por cierto justo es que tengamos trabajo decente y que además se nos remunere, no como el intento permanente, sistemático de cada uno de los sostenedores de querer menoscabarnos a diario, y finalmente que la familia reciba un derecho bastante mediatizado por la opinión de quienes tienen, lo que menos tienen es educación. Yo lo digo con mucha fuerza, que son los alcaldes y alcaldesas en este país. Gracias, Renato. También en este contexto es bueno siempre recuperar que la educación es la liberación de las personas. Y en el mes de agosto estábamos aniversario de la ley de instrucción primaria. Costó mucho que se impulsara en nuestro país, y también de la creación de las escuelas normales. Un saludo a todos los compañeros normalistas que estamos en extinción en este momento. Carolina. Bueno, agregar a lo que ya decía Paulina, Renato, que bueno, la ENU se planteaba una reforma profunda al sistema de enseñanza educativo chileno, en la cual en ella se establecía que la educación debía ser permanente, desde preescolar y continuo en la vida, que es un poco la discusión que hoy día nuevamente se pone, digamos, en el tapete a raíz ya del 18 de octubre, donde la ciudadanía, no solamente los profesores, los estudiantes, hoy día estamos diciendo que la educación es importante avanzar a su nuevo tipo de educación que no esté centrada en el mercado, a los intereses económicos, sino que esta nueva educación se centre en lo que tiene que ver en nuestros estudiantes y jóvenes con una construcción país. Y en eso la ENU, digamos, señalaba que debía ser una educación democrática, pluralista, participativa y acorde a los momentos que se estaban viviendo en el país. Que si uno lo dice ahora no tiene nada de raro. Obviamente en el momento histórico cuando se planteó, como ya decía Paulina, poco menos se señalaba que era una especie de adoctrinamiento marxista y por lo tanto hubo toda una resistencia a aquello. Pero hoy día lo que nosotros estamos señalando, que la próxima constitución de octubre, cuando votemos, aprobemos una nueva constitución, justamente nosotros estamos levantando que tiene que existir una nueva educación, que obviamente tiene que tener un financiamiento desde el Estado, ya no por subvención, por asistencia, que tiene que estar centrada en los estudiantes y justamente todo lo que ya mencioné, democrática, pluralista, con educación de género. Por lo tanto, hoy día digamos que lo que se planteó en la ENU no está ajeno, no está olvidado, porque hoy día obviamente creo que hay una mayor conciencia y necesidad de que es necesario avanzar una nueva educación que se centre, como ya dije, en las personas y no netamente en el tema del mercado. Como bien dijo el presidente Piñera, que esta era la educación en un bien de consumo. Y eso lamentablemente se ha venido dando incluso en este momento de pandemia, donde te exigen que tú des este producto, que no dejes de darlo, y sin preocuparse realmente en las necesidades que existen hoy día a raíz de esta crisis socioeconómica. Gracias, Carolina.
desde la historia a la realidad de hoy. Hoy vivimos momentos difíciles, momentos no vistos, un contexto sanitario, donde hay datos muy precisos que han afectado a nuestros estudiantes. Al 19 de mayo habían 51 niños fallecidos, al 23 de julio hubo 1.083 hospitalizados. Y en ese contexto, la pregunta es, ¿cómo ha sido el desempeño de los maestros y las maestras en el proceso de pandemia en los distintos contextos de la unidad educativa, tanto municipales, que tienen una cierta cobertura con el colegio de profesores, los particulares subvencionados, que están a la expuesta a la voluntad de los sostenedores, al código del trabajo y a ciertos abusos, especialmente a veces los asistentes de la educación, que en algunos colegios particulares subvencionados han sido despedidos, le han aplicado la ley que le llaman de protección del empleo, la falsa ley, y en los colegios particulares pagados, porque son realidades distintas que algún día deberían unificarse. Se llama igualdad ante la ley, pero los particulares subvencionados están en medio de repente en los municipales en varias cosas. Uno de ellos, el más fuerte que económico, que el BRP, el bono de reconocimiento profesional, que tienen valores muy distintos y que afecta a los colegas que trabajan en los colegios particulares subvencionados. Su opinión al respecto, Paulina. Permítanme, Juan, hacer una línea respecto al saludo que tú hiciste y al recuerdo de los profesores normalistas, profesoras y profesores. Lo quiero hacer en esta línea porque mi origen tiene que ver con mi padre y mi madre normalista. Y esta extinción quizás es que podríamos algún día, o sea, hay harto que escribir y retomar algunas cuestiones. No para romantizar, sino que como una instalación interesante de la pedagogía. Dicho eso, yo quiero expresar una cuestión que hemos venido repitiendo. Creo que lo que nos deja hoy día en este contexto de crisis sanitaria en este país es precisamente un cráter quiero graficarlo de esa manera, puede ser un hoyo más grande, pero un cráter, no sé, no se me ocurre, respecto a cómo las desigualdades se instalan una vez más en el tipo de educación que tenemos. Precisamente pudiéramos dar cuenta del desarrollo que está teniendo la educación municipal, porque allí estamos trabajando, pero no escapa mucho de la realidad de las escuelas particulares subvencionadas que atienden precisamente a estudiantes pobres. Por lo tanto, hay realidades que se parecen. Hoy día lo que tenemos es un abanico de situaciones. Quiero decir, honestamente, en este espacio es parte del debate, que hay compañeras y compañeros normalizando esta situación en circunstancias hoy día. Voy a graficarlo porque me suena muy bien hacer gráficos o ideas simbólicas. Hoy día se hunde el Titanic y hay colegas que están todavía tocando la orquesta. Quiero decir que no se puede normalizar una cuestión que no es normal. Una crisis de esta envergadura no puede convocarnos a hacer clases como si nada pasara fuera del establecimiento. Están pasando muchas cosas. Hoy día tenemos niños que tú dijiste, esos niñas y niños fallecieron producto del COVID y el contagio o la línea de contagio no ha bajado. Se ha mantenido quizás un poco, pero hoy día estamos todavía en desarrollo. Y por supuesto en un Estado que está allí cometiendo bastantes errores y con la insistencia permanente precisamente de una autoridad que no comprende qué es lo fundamental y que nosotros dijimos, también es parte del debate, pero pusimos al centro la vida y la salud de niñas, de los niños, de los jóvenes y de las trabajadoras y trabajadores de la educación en general, no solamente de los profesores, porque también nos convocamos con nuestros compañeros de trabajo que son los asistentes de la educación. Por lo tanto, en ese contexto se han llevado a cabo, yo creo, este desarrollo. Nosotros creemos que lo central, pues también, pues no quiero ponerlo como tajantemente como una idea importante en este periodo. Otra cuestión es el contenido, lo que se pasa, que la clase, que no sé qué. Eso es parte también de la discusión. Pero decir que tenemos una situación compleja de agobio instalado, la casa nuestra se transformó en un espacio de trabajo, nosotros luchamos permanentemente porque nuestra pega no la llevábamos a nuestro hogar y hoy día el hogar se rompe porque se transforma en espacio de trabajo, ya dijimos y lo compartimos en nuestros espacios, que también se rompe para las mujeres triplemente, porque las mujeres seguimos haciendo funciones que son más que doble, a veces triple, cuidando a niños pequeños, y cuando no hay niños pequeños hay nietos, y cuando no hay nietos hay enfermos postrados, y casi siempre le toca a la mujer
a triplicar función y también hacer la función docente. Por lo tanto, todo este contexto no ha sido fácil. Tenemos sostenedores que no han entendido nada. Hoy día no se respeta cuestiones que ganamos en la calle. Por ejemplo, yo le pregunto, y cada vez que tengo la posibilidad de estar virtualmente en un consejo de profesoras y profesores con distintos compañeros profesores, por cierto, les manifiesto si se está cumpliendo o no la hora lectiva no lectiva, o si estamos corriendo con horario completo, compañeros. Nos llegan los WhatsApp en la noche de nuestros estudiantes. A veces compran las bolsas de minutos para conectarse muy tarde, porque del día no pueden, o porque hay un computador. Bueno, todo ese diagnóstico que ya lo hemos repetido, sin duda está instalado y se desarrolla la desigualdad. Estamos preocupados, por cierto, estamos preocupados, no hemos dejado de mantener este rol de comunicaciones, que es lo importante y que ya lo puse al centro. Por lo tanto, pudiera describir más, pero es parte de la conversación que aquí tenemos con Carolina y con Renato. Gracias, Paulina. Renato. Mira, yo soy el vicepresidente regional del Colegio de Profesores de la Quinta Región. Nosotros sacamos un documento, hemos hecho un conjunto, recordarle a quienes están viendo que la Quinta Región tiene 38 comunas, 8 provincias, 6 tipos de clima, el 10% de la población, tenemos 117 kilómetros cuadrados de área, y tenemos una topografía bastante complicada, más o menos 100 y tantos mil estudiantes, y creo que son como 1.500 establecimientos públicos, sin contar las particulares subvencionadas. Y sin duda, aquí hay como 3 cuestiones que hay que enfatizar. Primero, que recordarle a las autoridades que cuando se decreta, valga la redundancia, el decreto 104 sobre catástrofe nacional, o sea, nosotros nos fuimos también como ciudadanos, que es obligación del Estado 19, número 1, velar por la vida de todos. No nos fuimos como profesores para la casa, nos fuimos como ciudadanos porque también tenemos familia. Pero detrás vino efectivamente el mismo sostenedor y de forma intrusiva se metió en nuestro hogar a decirnos qué es lo que teníamos que hacer, el lugar que teníamos que hacer y cuánto teníamos que hacer. Y finalmente, claro, a espalda tenía esa tremenda mochila que es el miedo, un poco la pérdida de dignidad, también hay que decirlo, y finalmente la necesidad de alimentarnos, porque antes que ponernos a declarar ideas que pueden ser muy lindas, la especie humana necesita la estabilidad de la alimentación y fundamentalmente la familia, independientemente de cómo esté conformada, que son sin duda cuestiones del siglo XXI que tenemos que incorporar. Y lo segundo es que la circular que emanó de la Contraloría, la 3610, señalaba que efectivamente era de forma consensual la que había que definir la forma remota en que íbamos a funcionar. Y por eso señalo las diferencias entre cada región, entendiendo que la conectividad en este país es mala. Y finalmente la historia de la propia conectividad nos dijo que había un 30% de estudiantes conectados, o sea, familias conectadas, y el resto, o sea, más exclusión, a diferencia de toda la verborrea sobre la inclusión, ley de inclusión mediante. Y lo tercero es que finalmente se hizo lo mismo, se pretendió darle normalidad a una cuestión que finalmente era una catástrofe de un país de catástrofe, históricamente un país de catástrofe, que no se resolvía con la Teletón, porque finalmente la educación está reseñada como un derecho fundamental. Y no era más de lo mismo. Por lo tanto, se vino abajo todo el entramado, ministro Figueroa y otros ministros y ministras, por cierto. Y el profesor tuvo que, en virtud de su realidad, en virtud de su posición, en virtud de sus propios miedos y dignidades, hizo todos los intentos por darle la normalidad, porque incluso se nos dijo y se vulneró incluso el estatuto en el artículo 16, que todos dicen que tenemos la autonomía para efectivamente hacer aquellas cuestiones de nivel curricular y adaptar, hacer toda la adaptación, sin necesidad que se pagaran esos millones por la famosa priorización curricular, que en definitiva era meternos más de lo mismo, a decirnos verticalmente qué es lo que teníamos que hacer. Y esa es la historia, y
por otro lado teníamos el mismo mensaje hacia el apoderado, que a veces prosaico, vulgar, un poco ordinario, de pretender de que el profesor finalmente pasaba a ser ese sueño de clase media seguramente, de que éramos los nuevos servidores de casa particular y que teníamos que resolver todo, porque finalmente nosotros somos los únicos que no tenemos derecho, primero, a preocuparnos, tal como dice la Constitución en su artículo primero, que la familia es la célula base de la sociedad. Segundo, a respetar respecto de nosotros y nosotras el artículo 19, el numeral 1, que está obligado al Estado a preservar nuestra vida. Pero teníamos que trabajar porque estábamos declarados como función esencial, lo cual nosotros no tenemos ningún problema ni objeción. Pero lo que sí nosotros habíamos planteado durante estos últimos 30 años es que este modelo era sustituible, era corregible en sus malos hábitos. Tercero, que tenía que cambiar de domicilio, que era impresentable el rol de los alcaldes y alcaldesas, y yo quiero decir en la región donde vivo, que nosotros tenemos conocimiento. O sea, la alcaldesa de Hijuela, cuya la jefa de DAM, manejando borracha en contra del tráfico, y ahí sigue de alcaldesa. O sea, ¿de qué sirve el estatuto administrativo y la responsabilidad personal? La jefa de DAN de Casablanca, una señora que está puesta ahí por un patrón de fondo, es decir, una capataz que me gustaría que también, a propósito de las paridades, tuvieran el valor las profesoras de señalarla también como una maltratadora permanente y sistemática. El alcalde de Villa Alemana y su famosa corporación, Quillota y otro tanto, con la demagogia del famoso médico, el alcalde casi de Dios. Las diferencias también respecto con la alcaldía de La Ligua, Cabildo, La Calera, Viña del Mar, y el despropósito mismo de querer darle normalidad a propósito de lo que ruge o dice la alcaldía. En esta cuestión hay que ser súper preciso y hay que decirlo, porque finalmente no todos tenemos miedo y no todos queremos la comodidad del miedo para decir que efectivamente vino el final de juego de este modelo o subsistema de educación dentro del marco del modelo. Finalmente la pandemia, dentro de lo tremendo que es, ha tenido la capacidad de ponernos al frente un modelo de sociedad que se hace innecesario, y finalmente la urgencia de tener que cambiarlo. Por eso nos ocupa y nos preocupa no solo la certeza de que yo me voy a adelantar el 27, sino con mucha convicción decir que no tenemos la certeza que los vecinos de los lugares más recónditos, Catemu, Limache, al interior de La Calera, al interior de Panquehua, se van a levantar, porque nosotros no tenemos que tener la soberbia de porque yo digo va a ocurrir, sino que todos esos habitantes chilenos y chilenas de los lugares más recónditos necesitamos, porque en la región necesitamos que se levanten los 900.000 a votar a prueba. Esa es la fuerza, eso es la fuerza que trato de transmitir a los dirigentes. No es que mi escuela esté por el apruebo, no. Es que tengo la obligación, el deber de los vecinos de estos lugares, incluso de aquellos sectores al interior de Casablanca, donde yo no tengo la certeza. Nadie me la va a dar y a nadie se la voy a creer tampoco, de que se vayan a levantar esos vecinos, porque ellos son los que cuentan, si no los convencidos. Entonces, esa es efectivamente lo que hoy día es el corolario al 25, y finalmente decirle a todos aquellos que creen que están más adelante de todos, es que las llaves o las claves del sistema de dominio la tienen ellos, la tiene el gobierno y la tienen a quienes representa el gobierno. Por lo tanto, ninguna de las alternativas era posible si no tenemos esa inmensa mayoría. Por lo tanto, todo va a ser cuesta arriba. O sea, no había ninguna alternativa que no fuera todo cuesta arriba. Y por lo tanto, hay que ponerse los calcetines de las personas comunes y corrientes, es decir, en Valparaíso que se levanten los 46 cerros, en Viña los 7 sectores y todos los lugares, porque ese es el mensaje. Por eso nosotros estamos adscritos a un logo que significa Región Valparaíso Apruebo. Eso.
Se agradece la palabra de Renato, la experticia, el conocimiento de la región, el apoyo y la colaboración permanente como dirigente de la CUT y del Colegio de Profesores. Siempre ha estado disponible, siempre ha tenido una voz que no ha enclaudicado, siempre ha estado encabezando todas las marchas y todas las actividades necesarias. Siempre es un apoyo permanente para el movimiento sindical y para los profesores de la región. Gracias, Renato. Carolina. Bueno, volviendo al tema de cómo se ha abordado la educación en esta pandemia, yo quiero recordar que la educación en Chile es concebida como un bien de consumo. Por ende, no es extraño que desde el principio se intentó que estuviéramos en clases presenciales. Recordemos que fueron algunos alcaldes y alcaldesas que presionaron para que efectivamente las clases fueran remotas, o por lo menos que no estuviéramos en el aula. Y luego fue el ministerio que asumió, digamos, esta presión. Por lo tanto, una vez que asumimos ya del 13 de marzo no volver a las aulas, eh, rápidamente de que remota, y donde de que todo el mundo contaba con conexión. Volví. Ahora sí, gracias, Carolina. Sí, no hay problema. Bueno, en esta idea, en esta lógica de competir, en un momento se pensó incluso que el CIMSE se tenía que dar. O sea, estamos hablando a ese nivel, o sea, había que competir, por lo tanto hay muchos que empezaron a decir, yo hago Zoom acá, yo hago Meet acá, generando una idea errada, mintiéndose a las mismas comunidades educativas, de que esto estaba funcionando de pelilla cuando uno sabía que de un universo de 500 estudiantes, solamente, no sé, 100 o menos de 100 tenían la posibilidad de conectarse. Por lo tanto, yo siempre hemos señalado la importancia de no mentirnos nosotros mismos. O sea, hay una realidad de que por lo menos hay una gran mayoría que no estaba esta idea de estar conectados, porque en nuestras familias no era posible generar esta normalidad. Y ahí creo que es importante que y la profesora sigamos organizados, los dirigentes de las escuelas, los espacios gremiales, tienen que en este momento tener que seguir participando y señalando a los sostenedores, a los municipios, que es insostenible que pretendan hacer entender a la comunidad que esto es normal, que todas las clases remotas, está todo muy bonito, cuando a la fecha, por lo menos en Casablanca, no han puesto ni un peso en educación, no han entregado ni siquiera un insumo cuando dicen, oiga, hagan esto, hagan reuniones de apoderados, cuando no han entregado ni tablet a los estudiantes, no han entregado ni siquiera una tarjeta a los profesores y a los profesores y a los asistentes de educación, que tenemos que estar llamando constantemente al estudiante porque no sabemos dónde está, qué le pasó, se perdió 2 semanas, está con COVID, no está con COVID, tiene trabajo, no tiene trabajo. Por lo tanto, los alcaldes, por lo menos en Casablanca, se llena de anuncios que no estamos colocando tantos millones, que recordemos que son recursos que son propios de la escuela. Esto para que la gente lo entienda, es como que en la casa dijeron, ya pague la luz con la plata que tiene disponible para pagar el agua. Por lo tanto, no es que se haya inyectado recursos, por lo tanto, vuelvo a insistir acá, que y los profesores tenemos la obligación de seguir activos en este tema, no solamente resguardando nuestro trabajo, como bien decía Paulina, que ha sido muy agobiante porque la realidad del profesor y profesora en este país es que no tiene un espacio físico especial para como biblioteca o oficina. Están haciendo clases en el comedor,
en el dormitorio, donde deambulan los hijos que también están en clase, hay mamás que están amamantando mientras tienen que estar en clase, en reunión Zoom. Por lo tanto, esta situación, insisto, que nosotros como profesores y profesoras no podemos normalizar. Esto no es que seamos flojos y flojas, hay que explicarles también a los apoderados y apoderadas que cuando te dicen, no, o se genera la discusión, no es justo que pasen todos, o no es justo que este tiene que repetir porque no mandó el guía. Hay que entender que estamos en un contexto de una pandemia, una crisis sociosanitaria que ninguno de nosotros había abordado antes. Eso no significa que nosotros no queramos asumir nuestro rol pedagógico, porque lo estamos haciendo. Yo insisto, los profesores ya se han sacado, pero un 7, no sé, haciendo malabares para tratar de acotar tus tiempos laborales, que los WhatsApp suenen hasta cierta hora, que los apoderados entienden y los alumnos que no me manden más cosas, porque, por ejemplo, mi correo personal ya murió. Le decía a Renato, se llenó de mensajes, ahora tengo que eliminar, todavía no termino de eliminarle cosas. El celular ya está en memoria roja por los WhatsApp, por lo tanto, son tus propios medios de trabajo, o sea, son cosas personales tuyas que las estás poniendo a disposición para trabajo, y eso no es así, no puede ser. Y no es que uno sea mala, no es que uno diga, no tiene vocación. Cuando intentan hacernos creer que la vocación significa que yo camine kilómetros para ir a dejar una guía, o que tengo que ir a un ciber a gastarme todo mi propio dinero, porque el sostenedor ni el Mineduc en este país se ha hecho cargo de la educación. Yo creo que saquémonos de eso, de esas caricaturas de lo que es vocación. No creo, el médico no se lleva a los pacientes para la casa, el asistente social no los va a buscar a la casa para llevarse a la gente que tiene problemas. Por lo tanto, eso no implica que uno no esté preocupado, porque insisto, uno al alumno que se le perdió 2 más 3 días, uno ya está llamando, pero lo estamos haciendo con nuestros propios recursos. Hoy día el Mineduc y el Ministerio de este gobierno no se ha hecho cargo de esto, solamente es anuncios. Yo digo que es el Ministerio de Anuncios, y sobre todo hoy día cuando menos mal que se rechazó cuando trataron de obligarnos a volver al aula, poniendo plata sobre la mesa, diciendo, si usted vuelve al aula, yo aumento la subvención. O sea, cuando uno le dice, oye, no hay recurso para el presentable, es inhumano que intenten valorizar la vida de nuestros niños, adolescentes, estudiantes, asistentes de la educación y profesorado. Por lo tanto, creo que es sumamente importante que sigamos organizados. Esto pasa también por los colegios subvencionados, donde los sindicatos también juegan un rol sumamente importante. La organización no tiene que distanciarse, como nos quisieron decir que había un distanciamiento social. No, es solamente distanciarnos físicamente, pero socialmente y organizativamente debemos estar mucho más atentos, porque nadie quita que después muchas de estas actividades que hemos realizado pretenden normalizarlas y mantenerlas después cuando en algún momento volvamos al aula. Muchas gracias, Carolina. Carolina ha tocado un tema muy de fondo, porque en este momento que no funciona el Ministerio del Deporte ni el Ministerio de la Cultura, se han derivado fondos a muchos municipios y paradojalmente en el momento de sanitario de COVID-19, los municipios, algunos, la mayoría en estos momentos tienen unos fondos bastante previsibles. Incluso el dictamen 54 de la Superintendencia de Educación permite la flexibilizar los recursos CEP, que permite utilizarlo. Ahora, el uso adecuado de esos recursos donde corresponde, que es en la unidad educativa, en beneficio de los trabajadores que están en la unidad educativa y de los estudiantes, ese es un problema de fondo, porque hay muchos recursos. Es notorio. El dictamen da algunos ejemplos. Se pueden comprar productos desinfectantes, artículos de limpieza, servicios especiales de sanitización, adquisición, modificación de infraestructura, instalación de sistemas complementarios de ventilación y purificación. O sea, hay elementos como para poder trabajar. Estamos a unos minutos del corte. Voy a dejar planteada la pregunta. Si alcanzamos a contestar bien, si no lo retomamos en la segunda parte. En relación a lo que hemos vivido, nuestro gremio es uno de los gremios más fuertes del país a nivel nacional y mantiene una unidad a pesar de las diferencias que tenemos al interior, que es lógico entre los seres humanos. Pero ¿cómo ha sido la actuación del directorio actual del Colegio de Profesores frente a la pandemia, al trabajo? Yo rescato que el 13 de septiembre el colegio sacó una declaración que dice, comillas, lo realista pareciera que este año no se va a poder volver a clases presenciales. Una palabra me llama la atención, pareciera,
cuando escucho que la realidad en todas las comunas y en toda la Unión Educativa no se puede. Pero le dejo esa planteada y partamos hasta donde alcancemos con Paulina. Yo quiero manifestar que primero el Directorio Nacional, desde mi perspectiva, no ha actuado como directorio. Todavía tenemos un sistema bastante presidencialista al interior de la organización. Entonces tenemos la posibilidad de escuchar solo al presidente manifestar algunas cosas. Quiero decir en este espacio virtual que muchas veces vemos a un presidente respondiendo las intervenciones del ministro y quizás no respondiendo las necesidades propias de las profesoras y profesores. Pero dicho eso también, quiero decir con la misma fuerza que hay muchas dirigentes y dirigentes haciendo la pega y haciéndose cargo de cuestiones fundamentales al interior de la organización, porque son muchas las que cursan. Hoy día creemos que no podemos tener dos voces, o sea, que de lo que se trata es tener a un directorio nacional, ojalá en una sola línea y manifestando una opinión clara. Lo digo porque, entre otras cosas, delante Carolina planteó cuestiones que están cursando a propósito de esta normalidad llamada evaluación docente, que por fin ayer anuncian que está suspendida para este año y que ya sabemos que ojalá la cambiemos, la erradiquemos, la transformemos. Pero luego queda abierta la compuerta respecto a aquellos colegas que quieran hacerla. Yo creo que la opinión nuestra fue tajante. No podemos hacerla en estas circunstancias. No queremos normalizar un instrumento que ya es agobiante. Por lo tanto, cuando tú sacas una opinión e instalas una idea de que no, ya, pero es que igual hay que dejarla con puerta para aquellos que ojalá puedan hacerla, sin duda que se liga mejor salario, y eso lo tenemos re claro. Pues nos toca ser asalariados y no vivir de renta. Pero creo que hay que mantener una línea discursiva que se ligue a lo que estás haciendo, porque de lo contrario quieres quedar bien con todas y todos. Y yo creo que estamos al debe. Hoy día están cursando muchísimas cuestiones, entre otras cosas los recursos de reposición del propio portafolio, que son cuestiones que son complejas. Los colegas sienten soledad, sienten que están haciendo solo, que el colegio de profesores los ha abandonado, que es un tema que a nadie le importa, y que también se cansaron de los discursos y de las grandes frases. Estas frases célebres de que esta no es mi carrera, me lavo las manos, esta no es mi evaluación docente, no me importa que sigan pasando los problemas, pero en definitiva alguien se tiene que hacer cargo. Y ese hacerse cargo es precisamente hacer un camino. Muchas gracias, Carolina. Haremos un corte breve de 1 minuto y partimos con Renato posteriormente. Gracias. De vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la... El derecho a informar y a informarse es uno de los derechos básicos fundamentales del ser humano. En esta emisora se respeta el derecho a la comunicación. Somos tu radio comunitaria. Aquí tienes el derecho de informar y de informarte. Canta, corazón, canta más alto. América Latina, un continente rico en historia y recursos. Rico por su gente, rico por sus pueblos. Somos ante Dios todos hermanos. Muchas veces, políticas nacionales egoístas y engañosas nos separan. Ante todo estamos nosotros, los latinoamericanos. Todos somos uno. Por una América libre de corrupción, con justicia, educación y dignidad. Colegas, podemos hablar hasta 19:50. Ahí entramos de nuevo, ya estamos afuera, por si acaso. Excelente, muchas gracias. Después... Las radios comunitarias son el vínculo cultural por excelencia. En las radios comunitarias se escuchan las voces y la información que interesan a su comunidad de origen. Información, servicios, entrevistas, cultura. Por eso, elegí siempre a tu radio comunitaria. La radio que sabe las cosas que te interesan. Como esta, la radio comunitaria de tu ciudad. Es
es un mensaje de Azul Traful, productora de comunicaciones, apoyando la labor de las radios comunitarias de América Latina. Hola, mi nombre es Diego y estoy feliz, porque todos los días voy a trabajar. Antes trabajaba en una biblioteca, pero ahora trabajo en un restaurante. Me gusta más porque ya no tengo que hablar bajito y converso con la gente. Yo limpio las mesas y atiendo a las personas que me piden cosas. La otra vez un señor me pidió algo que nunca me habían pedido, que lo atendiera otro. Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Abandonemos los prejuicios. Aconcagua tuvo el privilegio de conocer al más gallardo y temerario héroe de nuestra independencia. El Hércules chileno. Santiago María Estanislao Bueras Arabia nació en Petorca en 1786. Tras sus primeros estudios, en 1802, se traslada a Santiago, donde ingresa al curso de teología en la Universidad San Felipe. Pero su inquieto espíritu lo lleva a dejar los estudios y a radicarse en el campo para colaborar con su padre en la administración de su hacienda en Aconcagua. El 18 de septiembre de 1810, por negocios de su padre, se encontraba en Santiago, cuando al cruzar por la Plaza de Armas, ve el grandioso despliegue de fuerzas que resguardaban el orden en torno al primer cabildo abierto. Ya se oían las primeras voces de independencia, lo que marcó la primera influencia en el Guaso Bueras. Por ello, a fines de año, ingresa voluntariamente con el grado de subteniente, gracias a sus estudios, al Batallón de Granaderos, el primer cuerpo del nuevo ejército que tendría Chile. Participó sofocando un motín militar en Santiago en las acciones de guerra de 1813 y 1814, las batallas de Quechereguas y en la sorpresa de Cancha Rayada, ascendiendo a teniente coronel. Tras el desastre de Rancagua en 1814, donde se abrió paso a punta de sables entre el asedio realista, huye junto a los patriotas hacia los Andes y luego a Mendoza. 2 años después de la huida a Mendoza, regresa para formar una guerrilla en Aconcagua, que diera resistencia mientras se formaba el Ejército Libertador en Argentina. Repartía armas a los patriotas de Curimón cuando conoció al amor de su vida y se casó, entrando, dicho sea de paso, a caballo a la iglesia. Se unió al Ejército Libertador integrando al cuerpo de caballería del general Freire. Montando en su caballo, el enorme patriota golpeaba con tal fuerza que en más de alguna ocasión rompió su espada, pero él siempre portaba otra en su espalda. Por esto los soldados le llamaban también el por si acaso. Bueras era odiado y temido por los realistas, pues ellos sabían que de cruzarse en el campo de batalla el Guaso no dudaría en partirlos en dos como una calabaza. Sus gritos pasaban por encima de los de O'Higgins, llenando de coraje a patriotas e intimidando a realistas. Cabalgaba siempre temerariamente al frente de la caballería y nunca demostró temor alguno por el enemigo. Arrojo y gallardía quedaron plasmados en su última y gloriosa batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818. Esta batalla no solo se llevó la vida del Guaso Bueras, sino también los 276 años de gobierno español. Su profunda huella perdura en el ejército, mostrando la fortaleza que se debe tener para defender la patria. El Hércules chileno. Mire, yo le digo que con la vista hago todas las señales que están peleando, que están haciendo, así, todas esas muecas. Silencio, a segundos de empezar, silencio y terminamos a las 20:30, gracias. Sigamos rompiendo con la inercia. Continuamos compartiendo la realidad de Quilpué y la provincia de Marga Marga desde adentro y desde abajo, con nuestro programa Quilpué el Rojo. Continuamos nuestra conversación y diálogo sobre la educación y la nueva constitución. Continuamos con la opinión de Renato, dirigente de la CUT y dirigente del Colegio de Profesores. Bueno, quiero reiterar algo porque generalmente se puede confundir. Yo lo que he dicho
a un tono ríspido, pero sin duda tengo la convicción y la esperanza de que podemos cambiar. Yo quiero decir que a mí el colegio me parece que es un espacio naturalmente plural. A ese es el colegio que yo llegué, en esas las reuniones que yo participé cuando me estaba recién incorporando. Yo me fui a inscribir el colegio cuando recién me titulé, que era lo que correspondía. Nadie me incitó. Y todavía está la secretaria en el regional, la que me inscribió. Pero decirle también que eso ha sido una pérdida. Yo soy muy crítico de la Asamblea Nacional, del colegio, que se ha tornado excesivamente vulgar. No tengo ninguna mirada favorable en ningún sector, no con gritos ni con falso sentido de la ironía y la denostación no se construye. No veo la misma fuerza después con los empleadores. Segundo, que finalmente quienes prometían nunca más sin los profesores y hasta que la dignidad se haga costumbre, finalmente no han estado en ninguna de las situaciones. Yo corroboro lo que dice Paulina. Nosotros como regional podemos dar testimonio de que nuestra centralidad no declarada ni hecha televisión ha sido estar donde están los problemas de los profesores. Les consta a las comunas, tenemos como decirlo, y nos ocupa, y nos preocupan todos los días las comunas. Del minuto 1 fuimos absolutamente críticos de esta gestión. El presidente lo ha dicho en reiteradas y lo ha dicho con valor cívico, lo ha dicho dentro de las estructuras del colegio, porque nosotros no necesitamos usar los periódicos para decir las cuestiones que nos atienen. No entendemos todavía que haber tenido cautivo al colegio durante 3 años en un congreso estatutario que finalmente en su artículo 57, si me equivoco, lo corrijo después, me corrigen ustedes, permite comprar acciones en el marco de más neoliberalismo, es decir, que el colegio se transforma en una empresa. Parece que a la conducción lo cegó el hecho de contar con el patrimonio del colegio, que también ellos tienen derecho a enajenar patrimonio, que es la construcción de todos los profesores y profesoras de Chile, que además se rompió un paradigma esencial dentro de la democracia, que es un profesor, un voto, y yo elijo por quién voto en un reglamento electoral que es absolutamente antidemocrático, que hace que el profesor, lo obliga al profesor a votar por una lista y no por quien el profesor, porque aquí el tema de las campañas no es mi proyecto, es cómo denosto al otro con acusaciones, y para eso se presta esta herramienta que es la mitad de honesta y la otra mitad falsimedia, que o Facebook o WhatsApp. Entonces, ese es el colegio por el que abogamos, porque finalmente sentimos en el directorio regional que el magisterio es un espacio de construcción, porque no es cualquier construcción. A nosotros nos preocupa la 21.040, nos preocupa el traspaso, yo quiero ser muy enfático, nos preocupa un traspaso de una ciudad que data de 1530, que es un parte del triángulo estratégico del país, que es uno de los puertos más importantes, que tiene un patrimonio de 46 cerros, que tiene un patrimonio de educación pública de 50 establecimientos, que es una ciudad legislativa, que finalmente es un lugar de disputa política, que es un epicentro de opinión nacional, que representamos el 20% de la tendencia nacional, y sin embargo está siendo traspasada, pensando por un lado que esta es una cuestión gremial, en la que no comparto en absoluto con ninguna de las estructuras del colegio, que solamente hay que salvar el empleo, cuestión que tampoco está claro, porque finalmente el traspaso de las dotaciones funciona sobre el equilibrio financiero, y el equilibrio financiero significa que la poca matrícula que hay, resultado del saqueo de la educación pública, hecho en general por algunos gobiernos más y por otros menos, ha significado que efectivamente en Valparaíso los 1.600 profesores que trabajan, posiblemente con el servicio local, sin embargo hay una señal que está poniéndose de acuerdo y sumando voluntades para que efectivamente salga una ley corta que diga que posterga por un año, al igual que la evaluación docente,
posterga por un año los traspasos, que a mí me parece absolutamente sabio. O sea, no puede ser que un traspaso como Valparaíso con 107.000 millones se le esté dando normalidad. Cualquiera de los actores que pretenda centrar en cosas chicas, y cualquiera de los porteños o cualquiera de las comunas que pertenecen a Valparaíso o cualquiera comuna de la región que pretenda homologarse con Valparaíso está absolutamente equivocada. No es una soberbia histórica, o sea, es una ciudad de importancia no solamente turística, sino de connotación internacional, y por lo tanto se quiere hacer un traspaso, y esa es una pobreza, y ni que contar con el directorio nacional, porque pareciera ser, y hay que decirlo, las leyes de titularidad de la 19.648, la 20.804, la 21.756 son creación del regional de Valparaíso. Entonces, y también un montón de otras cuestiones más. Por lo tanto, tenemos la capacidad de poder decir las cosas sin necesidad de denostar, pero siendo claramente claros. Y también nos preocupa en este marco de preocupaciones, valga la pregunta, que hoy día existe desde el año 95 la ley 19.410, que uno de sus acápites es la construcción del PADEN, del plan, que nunca se ha respetado, que no se entiende los 5 puntos esenciales que tiene el artículo 4, que es el diagnóstico, el tema de las metas, el análisis de la matrícula, el tema de los proyectos institucionales y finalmente el planeamiento del año siguiente. Y la pregunta que nos hacemos, que es una pregunta casi ontológica a esta altura, bueno, ¿y los profesores, los asistentes, los estudiantes, los apoderados, dónde están, dónde participaron? Y valga redundar que muchos profesores y profesoras dicen que participaron porque escribieron un FODA en una hojita. Eso no es participación. Entonces, eso nos extraña en un conjunto de municipios, nos extraña en la mayoría de los municipios de la quinta región, y hoy día, a propósito de la pandemia, tienen la oportunidad de construir de cómo salimos de este agujero negro. Y respecto, por último, para el 2021, ahora el peligro que señalamos respecto a la 21.040 para el caso Valparaíso, que es una ciudad importante, y no lo digo sin chauvinismo, o sea, lo digo claramente, porque yo no vivo en Valparaíso, tengo, por último, un poco de credibilidad, pero lo digo a pesar de los porteños incluso, y las porteñas, para ser paritario. Entonces, es porque la ignorancia también no tiene género. Entonces, por lo tanto, lo digo que de lo todo perdido que hay que salvar el patrimonio. El patrimonio a salvar se lo digo al consejo de concejales, se lo he dicho al alcalde, se lo he dicho a la corporación, se lo he dicho a los parlamentarios, se lo he dicho al colegio, se lo he dicho a la organización de asistentes de la educación, pero finalmente en esta cosa de estar discutiendo siempre en chico, nos parece que es un traspaso más. Y yo digo que no es un traspaso más. O sea, se está traspasando buena parte de la historia del país y buena parte de una cuestión esencial, que es una ciudad que fija y connota. Todas las ciudades son importantes, sin duda, pero Valparaíso no es cualquier ciudad. Y eso es bueno decirlo. Es bueno decir que no hay ninguna comuna discutiendo el PADEM. No tenemos ningún PADEM de zona de sacrificio, a pesar de que hemos hecho como regional, hemos planteado PADEM para zona de sacrificio. Pareciera ser que el azufre y todo lo que tiene que ver con la polución medioambiental, a propósito de haber un plan declaradamente el PPDA en Quintero, Concón y Puchuncaví, pero los alcaldes pareciera ser que no entienden, y los DAEM tampoco. Y también hay que decirlo, en esta cosa del miedo, de la comodidad del miedo, pareciera ser que los profesores tampoco entienden que dignidad no es una caricatura ni es un eslogan, sino que finalmente uno tiene la responsabilidad cuando está educando en un espacio, que es el establecimiento, también se está haciendo cargo de la posibilidad de una vida mejor para los estudiantes, a pesar de que todos los convenios en los que están suscritos.
y que vulneración no es solamente esas cosas que aparecen en la prensa. Vulneración también tiene que ver con la ignorancia, con la dejadez y con el miedo, que permite que funcione un sistema de la peor, mejor manera posible. Y eso yo creo que es bueno decírselo al ministro Figueroa. Nunca hemos tenido un ministro de Educación o una ministra de Educación que valga la talla y el largo y el ancho del país. Pero eso es lo que está en juego hoy día a propósito de lo central, y hay una preocupación de los profesores porque con la priorización curricular significa que van a haber menos horas lectivas, efectivamente, como dice la Paulina, en la relación hora lectiva no lectiva, por lo tanto, van a haber prescindibles, y los primeros prescindibles, de acuerdo al artículo 24-25, son ese 20% de profesora contrata, que por cierto tienen familia, comen todos los días, y sin duda el famoso diseño del equilibrio financiero, a propósito que se tiene que discutir, los primeros que es una de las leyes periódicas, se está discutiendo el presupuesto con base cero, que no es más que un chiste grosero de una imitación mala de la década de los 80 en Estados Unidos, que ni siquiera es aplicable por ello, y que hoy día el ministro lisa y llanamente, que es lo que es base cero, es que ningún despacho de los ministerios discute, sino que el Ministerio de Educación es el que hace el presupuesto para todos sus despachos, para todos sus subsistemas que tiene, y de forma tan secreta que todavía no sabemos cuánto va a haber de inversión, que finalmente el país va a crecer, pero el gobierno va a decrecer el presupuesto, que finalmente con la caricatura de que supuestamente va a invertir un punto más en el Ministerio de Desarrollo Social, a costa de quitarle a los otros ministerios, que seguramente va a decretar el cierre del Ministerio de las Artes y las Culturas, y finalmente el deporte, tal como tú decías, Juan, y todos los recortes que van a venir en educación tienen que ver, como dice la Carolina, tienen que ver que con el mismo bolsillo vamos a pagar. Y yo quiero decir con algo que me parece que un personaje tan inteligente y notable como Jadwe lo ha dicho. O sea, a esta altura el presidente ha dicho que han gastado 12.000 millones en mitigar la pandemia respecto de la sociedad. Y los trabajadores hemos mitigado con el triple. Solamente veamos el aporte del 10%, solamente veamos los despidos con financiamiento del fondo de cesantía, solamente veamos los recortes a nuestros propios derechos. Si alguien cree que tenemos que mirar al cielo porque estamos trabajando y robamos la remuneración y estamos tocados por alguna vara mágica, eso es un no rotundo. Lo que nosotros hemos dicho, que el trabajo es un derecho fundamental. Por lo tanto, para todos y todas, no a la ley 20.020 sobre teletrabajo, que es una cuestión que nos guarda relación con el país, menos con la 21.227 sobre la protección del trabajo, y ninguna aplicabilidad de ambas leyes en la educación. Por lo tanto, ningún profesor, a propósito de la conectividad, sienta que porque le pagan 10.000 o 15.000 pesos por conectarse, diga que sí. Estás absolutamente equivocado. Eso significa que si yo me pagan la conexión, voy a estar conectado desde las 9 a las 16 o a las 18 horas. Y el empleador va a sentir con el derecho a ser más invasivo de mi vida privada. Hay que tener cuidado con lo que se pide sobre lo que se queja. La conectividad, el usar mi herramienta. Todos los profesionales usan sus herramientas. El mecánico tiene sus propias herramientas para poder arreglar el auto. El profesor tiene que tener sus herramientas y una de las herramientas es su propia conexión. No hay que hacer un análisis correcto de qué es lo que es el derecho respecto a la herramienta. El gaffiter lleva sus propias herramientas cuando va a arreglar. Y el profesor tiene que tener sus herramientas propias también para trabajar donde trabaja y en la función que cumple. Para eso hicimos a lo menos la 20.903 sobre carrera, al menos nos permitió aumentar las rentas más allá del significado de la evaluación docente que finalmente tendrán estas generaciones de profesores, tendrán que ir cambiando. Nunca para el profesorado ha habido una ley para que ningún oportunista o ninguna oportunista venga con el cuento de la evaluación. Nunca. Yo reto a cualquiera a que me diga qué ley ha sido de verdad de beneficio a los profesores. Lo que hemos logrado avanzar han sido con conquistas relativas, y una de ellas era la salarial, que por cierto que no hacía falta. Eso no significa que ninguno de todos y todas esté contento. Por lo tanto, agradezco la pregunta. Agradecido, Renato, y es una verdad histórica. El Directorio Regional Valparaíso siempre ha sido una playa de buenos dirigentes,
y muchas de las leyes que han salido, que del logro del magisterio ha salido de Valparaíso. Carolina. Como hay algunos problemas de conectividad con Carolina, vamos a retomar Ahora volví. Bien, eso. Volví. Ya, Carolina. Oye, bueno, No sumándome al tema del colegio de profesores, bueno, yo creo que desde antes, no sé si se escucha o no. ¿Se Sí, escucha? claro. Ya. Bueno, desde antes, recordemos que antes del estallido social, nosotros como profesores y profesoras estuvimos largo tiempo movilizados. Fue una gran movilización en la cual creo que la conducción del magisterio quedó al debe. Esa gran movilización fue, digamos, de la y los profesores, que recordemos que a nuestro petitorio, que fue muy discutido, o sea, de la forma como se elaboró, porque en un principio parecía una lista de supermercado de cosas sin priorizar aquellas urgencias más importantes del profesorado en el país, y que si tuvo una gran convocatoria y un gran, todo lo que fue el cambio curricular, que obviamente movilizó a muchos más profesores y profesoras en defensa de las asignaturas como educación física, las artes, las ciencias, historia. Por lo tanto, eso también se cruzó, digamos, durante esa movilización. Creo que ahí nosotros vimos cómo estuvimos gran parte movilizados, con un gran apoyo, creo que hicimos unas marchas hermosas, porque cuando marchamos desde la carretera hacia Valparaíso, pero sin embargo después esto se diluyó en nada, cuando muchas de las críticas que ellos hacían a las conducciones anteriores era que no se había logrado grandes cosas, pero si tomamos y hacemos un simple análisis de recuento de qué fue lo que logramos con esta gran movilización, como bien dice Renato, nacen desde Valparaíso, nosotros también fuimos invitadas como directorio comunal a discutir. Por lo tanto, creo que nos llenamos de frases, de eslogan, de video en YouTube, saliendo, informando, ocupar mediáticamente, digamos, nuestro magisterio sin profundizar en las demandas. Creo que no se avanzó lo que fue el tema de las educadoras diferenciales, lo que estaban solicitando, un reconocimiento, digamos, a esa labor. Tampoco podemos avanzar, incluso hoy día estamos todavía esperando los bonos de incentivo al retiro, estamos súper atrasados, se habló de mucha instalación de mesa para esto, mesa para esto otro, que no se han concretizado, por lo tanto hoy día también pasaron a un poco todas esas luchas. Entendemos que hoy día hay un tema de crisis sociosanitaria, pero vemos que al magisterio como que no sabemos si se olvidó, porque las demandas siguen así. Yo tengo muchos colegas que hoy día están esperando, quisieran salir del sistema, porque se sienten muy agobiados, los que estaban esperando el bono de incentivo al retiro, que están esperando el bono del 2017. Está también toda esta expectativa que se genera con el tema de la deuda histórica. Por lo tanto, hay una serie de discusiones que quedaron ahí. El cambio curricular prosperó igual. Hoy día eso generó muchas más dificultades todavía, porque cuando se pensaba en volver a clases presenciales con una cantidad mínima de estudiantes, el cambio curricular afectó aún más, porque se hizo un cambio curricular sin pensar en la infraestructura. Cuando los alumnos tenían que dividirse eligiendo esta gran cantidad, 24 asignaturas, creo después 6, para profundizar, por lo tanto, sin haber espacio físico, sin haber un tema curricular, tampoco de apoyo hacia los docentes, con unos nombres bien rimbombantes, arquitectura y diseño de no sé qué, ciencia de la ciudadanía, entonces con unos nombres tan rimbombantes que cuando uno lee el programa de apoyo, uno dice, ¿qué pasó aquí? Llegaron a media. Por lo tanto, creo que el magisterio en ese aspecto no tuvo esta conducción de Mario Aguilar, la fuerza que ellos señalaban, y que nunca más sin los docentes. Creo que se fueron quedando así, y así lo dijimos. O sea, a mí me ha tocado estar presente también en la asamblea, y así lo he expresado. No es que uno esté ocupando este espacio solamente para señalarlo. Lo hemos dicho de esa forma en los espacios que corresponden, porque hay otras problemáticas que se han señalado, que muchas de nuestras colegas que
utilizaban los jardines infantiles porque estaban sus niños chicos en edad preescolar, de 2 años, que usaban este beneficio. Hoy día están con estos chicos en la casa, con su hijo, que también muchas profesoras me han señalado, oye, no se nos puede dar eso, a lo mejor ese dinero, para yo ver si alguien me puede ayudar en alguna horita mientras yo estoy trabajando, porque con mi hijo no puedo y las exigencias siguen igual. Ahora yo discrepo con Renato en algún aspecto de que, ojo con lo que pedimos. Hoy día los profesores a muchos se nos paga movilización y eso no implica que a mí me manden a Chuchunco con las 4 lucas que me pasan por movilización. Pero creo que abusar también de los insumos, de los propios que tú tienes, de tu conectividad, de tu teléfono, también es abusar, porque hoy día nosotros no estábamos trabajando, cuando trabajamos en clases normales, 100% con nuestros teléfonos. Hoy día se volvió una herramienta y es mínimo que el sostenedor haga un aporte, así como hace un aporte en movilización, que haga un aporte en estos aspectos económicos, porque generan complicaciones. Hay colegas que me dicen, oye, por estar llamando a casi, le hacemos clase a 500 alumnos, me consumió todo el paquete que yo había comprado. O sea, y la dejas, obviamente yo me voy a comprar otro, pero ahí está nuevamente metiendo la plata al bolsillo del trabajador para cumplir con una labor que le corresponde al sostenedor. Si ese es el problema, te meten la mano de nuevo a mi sueldo para que yo hacer, porque los sostenedores tienen recursos. Y obviamente ahí la importancia de la organización. Estaba 24 horas. Solamente vamos a tratar de cumplir y organizarse. Por eso vuelvo a insistir. Nosotros, por lo menos en los establecimientos, fuimos súper claros. No vengan ahora a hacernos reuniones todos los santos días porque seamos respetuosos. Cuando estábamos presenciales nos reuníamos los lunes, consejo de profesores, y hacíamos otras reuniones de coordinación de docentes. Mantengamos esa rutina, estableciendo bien los horarios. No me manden correo a las 10 de la noche porque no los voy a leer. Y si me llegan a esa hora voy a hacer cuenta que no lo leí, porque estamos cumpliendo. Por lo tanto, ahí viene también nuestra responsabilidad personal, pero también de salud, que es un tema que el magisterio tampoco ha evidenciado. Hay un tema de salud emocional, pero también físico. Las contracturas, que el cuello, el mal uso, la a lo mejor del computador ha ido mermando y la situación es compleja. Personalmente estuve con, por lo tanto, también un tema de salud del profesorado y las profesoras que hay que cuidar, y que el magisterio creo que está al debe en ese aspecto. Tenemos que cuidarnos emocionalmente porque la presión es mucha. O sea, con nosotros como profesores, mi profesora, estamos preocupadas por el ámbito académico, pero también nos preocupa sobremanera la situación económica. Sabemos que no nos compete, pero sí o sí, como profesores jefes, todos los que somos profesores jefes sabemos lo que significa cuando un apoderado te llama para contarse sus problemas económicos. Uno no le puede dar la cortada. Entonces uno entiende. Entonces esas descargas emocionales nos afectan. Y eso creo que también está el debe del magisterio, de cómo nos enfrentamos en ese aspecto. El tema de salud, de nuestra agenda movilizadora, insistir en el pago del bono al retiro, y creo que este tema que mencionaba Paulina, de la suspensión de la evaluación docente, y que deja abierta para los que quieran hacerla, bueno, eso vuelve a insistir que también hay profesores y profesoras que entran en este modelo de educación de consumo, donde yo solamente voy a escribir un portafolio porque quiero que obviamente mejorar mis remuneraciones, pero es mucho más allá de eso. Estamos señalando que ser profe, entonces yo escribo nomás, no importa que no estén los alumnos porque yo quiero cumplir, y van a pensar que yo cumplo siempre. Entonces esas situaciones lamentablemente se dan en los espacios educativos, se dan en nuestros colegas, no en todo, porque uno esperaría que uno estuviera consciente que el rol, o en esa carrera profesional docente, que por eso ya decíamos que le hemos discutido tantas veces, y que tampoco se va a poder reemplazar por ninguna clase remota, ni por ningún Zoom, ni por nada, porque netamente nuestra labor es presencial, es humana. Y ahí yo creo que insistir en que ninguna de estas situaciones que hoy día estamos abordando, porque entendemos que es para un poco acompañar a nuestras familias educativas, luego intenten pasarse de listo y empiecen a normalizarlas para cuando volvamos. Pero creo que ahí el magisterio está al debe en ese aspecto, de lo que ya había dicho, y bueno, uno esperará que el profesor y profesora también en este periodo reflexione y pueda ser capaces de
más allá de los eslogan o de este abuso a veces de las plataformas mediáticas, no nos nuble y seamos capaces de analizar lo que realmente importa hoy día en el ámbito educativo, pero también en el ámbito laboral. Gracias, Carolina. Sí, es muy importante las reflexiones que nos ha hecho la colega, sobre todo que los trabajadores y los trabajadores de la educación no estamos exentos, que nada se logra sin organización, sin participación y sin una lucha permanente. Escuchando las palabras de Carolina, recordaba aquellos tiempos que en Quilpué a varios colegas no le pagaron el sueldo completo y los primeros que estuvieron en solidaridad con nosotros fue Valparaíso, Villa Alemana y Casablanca. Lo mismo fue así cuando Casablanca tuvo dificultades, nos organizamos en Quilpué, partimos en caravana para ir a ser solidarios con los colegas de Casablanca. Es una base muy importante la organización y la solidaridad entre los colegas, entre los trabajadores, que eso nunca se les puede perder. Es muy importante en los momentos que estamos viviendo. Sobre todo mantener las ollas comunes que están en varias partes, que están surgiendo y organizándose a partir de los mismos pobladores, ciudadanos y trabajadores. Pregunta para los tres. Vamos a mezclar algunas preguntas. ¿Cuál es el origen del PADEM? Porque sabemos que es una conquista. ¿Cómo ven las proyecciones de las comunidades educativas para el año 2021? ¿Y cómo se puede proyectar un proceso de democratización pedagógica, técnica, administrativa y financiera en las unidades educativas, pensando en el traspaso y en los cambios que se nos vienen encima? Paulina. Son tres preguntas refundidas ahí. Yo creo que primero no se puede decretar, no basta hoy día instalar una ley o una idea de proyecto y que por fuerza de ley las cosas se vayan a desarrollar en las escuelas y liceos. Porque hoy día tenemos una cultura que habla de contrabando, compañeras y compañeros, habla de instalar ideas que no están al centro de la educación, pero sí de la competencia. Hablamos de innovación cuando debiéramos estar hablando de transformación, hablamos no sé, de calidad cuando ojalá habláramos de buena enseñanza, no sé, etcétera. Podríamos quizás hacer una lista de conceptos que empezamos a normalizar, a instalar como si fuera eso, y no fuera otra cosa y no quisiéramos decir otra cosa. Claramente tiene que ver con una intención y en eso no nos perdemos. Yo quiero manifestar que efectivamente delante el Renato hizo una opinión respecto a estos PADEM como instrumento. Yo creo que hoy día nos quieren hacer pensar que no es tan importante la participación y menos que el FODA, a veces nos dicen que solamente vaciar datos y que vaciar datos lo puede hacer cualquiera. Entonces se reduce a una especie de tecnicismo esta idea instalada para construir una planificación y una proyección. Por lo tanto, hoy día, no sé, me puedo equivocar para no ser tan tajante, pero lo que nos toca observar acá en la metropolitana es que esto no se desarrolla ni colectivamente, ni siquiera en equipos que representen a distintos estamentos. Hoy día se reduce un par de personas y si es que a un equipo de colegas directivos que tratan de hacer la pega lo mejor posible y dando cuenta de tiempo y cuestiones que se les están exigiendo. Por lo tanto, yo creo que ahí estamos al debe. Respecto a cómo plantearnos y desde la perspectiva de lo que venga o no para el 2021, yo creo que hoy día tenemos la sospecha de reducciones sin duda, porque hoy día lo que se instala, mira, se han instalado un montón de cosas. Ejemplo, este recorte curricular que ya está expresado por ambos compañeros profesores, que no es otra cuestión que un pegoteo de cuestiones inconexas que a veces no tienen sentido, que uno hoy día insisto, que se instala una crisis, nosotros hablando de Roma y hablando de la cuestión, entonces pareciera que estamos en otro planeta, en otra galaxia, que no estamos dando cuenta de la realidad. Entonces, creo que desde la perspectiva del propio currículum y del desarrollo y de la importancia, y que nosotros le quisimos dar una manifestación cuando asumimos esa huelga larga, la última del magisterio, instalando estas cuestiones que eran centrales, porque efectivamente lo que decíamos, ya teníamos la experiencia antigua respecto a lo que sucedió con el tema de la discusión en su época inglés-francés, si lo recuerdan. Entonces ya había experiencia en el magisterio, ya había discusión, ya había camino. Entonces había que asumir cuestiones. No, yo creo que nos faltó y hay que estar allí asumiendo que hoy día se están desarrollando, que es lo peor. Tenemos estudiantes de tercero medio que hoy día no sé si son tan capaces, pero no quiero desvalorizar, digamos, sus capacidades, pero quiero decir que hoy día pueden tener menos de horas de
historia, menos horas de arte, menos horas de educación física, porque así se está llevando a cabo. Entonces, respecto a estos espacios más democráticos, para cerrar la respuesta, es que yo creo que tenemos que cambiar estas cuestiones, tenemos que cambiar la cultura nuestra, el propio desarrollo. Hoy día hablamos de gestión, de equipos de gestión. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso en las escuelas? ¿Qué se está gestionando? Hoy día tenemos que transformarnos, tenemos que avanzar, tenemos que darnos poderes propios. Hoy día tenemos que ser capaces de levantar los cogobiernos, pero ¿somos capaces o no? ¿Somos capaces de escuchar la opinión de los estudiantes? ¿Somos capaces de escuchar opiniones adversas? O sea, a mí me gusta este tipo de abanico. Renato, yo a pesar de que tengo un poquito menos de años que tú, yo también vengo de la misma escuela. No quiero que todo el mundo piense como yo, pero sí me gusta de verdad la posibilidad de respetar la opinión del otro, pues, sin estar de acuerdo, por cierto, que eso es legítimo. Entonces las escuelas hoy día, a propósito de lo que estamos viviendo, ojalá tengamos así como la apertura, que no es mágica y que no es decretable, respecto a compartir, a colaborar y a poner al centro la transformación. Esta posibilidad de transformación que no se decreta, sino que se va desarrollando todos los días, porque no hay que hacer poesía en esto, ¿ya? Si uno puede leer muchísimo, estar al tanto en la teoría maravillosa, pero en la concreta, hoy día estamos en un frontón y estamos chocando con la realidad, y la realidad nos está indicando que la gente de repente quiere seguir corriendo y quiere darte codazos para el lado, porque quiere llegar primero. Entonces, frente a eso, nosotros nos rebelamos y estamos a disposición de mantener nuestras posturas y de seguir desarrollándolas para convencer. Eso. Gracias, Paulina. Estimado Renato. Bueno, yo creo que el tema de matizar las propuestas o las críticas me parece lo más correcto. Yo creo que eso es democracia y eso es lo que yo espero del magisterio, que es la organización donde me represento. Yo soy profesor, por lo tanto me representa el colegio de profesores, no la estructura colegio, porque son muy enfáticos. Pero nunca la intentamos cambiar, pero por los famosos decretos 3747 es que tenemos que seguir siendo asociación gremial, lo que nos ha hecho muy mal. Porque la profesionalidad no se defiende con falso sentido de la importancia de lo que hacemos. Lo segundo es que efectivamente cuando estamos hablando del planeamiento, estamos hablando de que nosotros hemos hecho un montón de propuestas. De hecho, la 19.410 es resultado de una negociación, el número de esa ley es una negociación, porque además tiene otros componentes de incentivo al retiro, de bonos. Es una ley resultado de la negociación del año correspondiente. Pero, ¿cuáles son las cosas que efectivamente nosotros decimos que hay que cambiar para que promedialmente la ley cumpla, que es el hecho de la participación? El PADEN es esencialmente participación, pues si no, no tiene sentido. Es que hemos dicho que el organigrama de los DAEM y las corporaciones, que me parece que son 52 a nivel de país, es un organigrama excesivamente vertical, que los conectores normales entre el empleador donde se generan los ordenamientos es el director, la directora, o es el equipo directivo, por lo tanto no se necesita esa figura de la que por lo menos nosotros rechazamos, que son los famosos coordinadores y coordinadoras. Ese es un empleo inventado para pagar favores más que para esencialidades. La única ley que dice que tiene que haber cierta coordinación me parece que es para el tema de la integración, que es el decreto 170, me parece. Pero hasta ahí, porque eso tiene una connotación bastante acotada. Lo segundo es que tiene que ver con el liderazgo pedagógico, y ahí si usted te mete a la página del CPIP, están todos esos cursos online para la nueva dirección, y los directores siguen haciendo lo mismo, o sea, son absolutamente ineficaces en el director y las directoras, que es una mayoría de directoras también. Entonces, yo quiero recordárselo con cariño a la Carolina eso. Entonces, por lo tanto, tenemos eso. ¿Y qué es lo que es liderazgo pedagógico? Liderazgo pedagógico es la capacidad del saber de situarse de manera horizontal frente al par para poder intercambiar. Y fundamentalmente el otro elemento que
también es intervenible porque es absolutamente, digamos, dialéctico, tiene que ver con el sello distintivo, con los sellos pedagógicos, con el sello del colegio, que es el PI en definitiva. Y por lo tanto, porque también se tiene que estar acorde al contexto, al lugar, a la historia del establecimiento, al tipo de educación que imparte. Entonces, porque por ejemplo, hay algunos liceos industriales que tienen su acento en el Simpson. Lo último respecto a lo que tú preguntabas es que también hay que recuperar el espacio del Consejo de Profesores, que es un espacio absolutamente resolutivo en lo pedagógico, y no hay ninguna cosa fuera de lo pedagógico que no sea importante en el establecimiento. Y finalmente decir que la educación tal debe hace 50 años con la democracia de la participación, decir que esencialmente la educación es presencial en el artículo 4, cuando define qué es lo que es aula y qué es lo que es la labor de aula, está claramente estipulado. Decir que la pandemia no genera una nueva realidad ni nos obliga a adaptarnos a una nueva realidad. Decir que la tecnología es una herramienta que tiene que servir para mejorar posiblemente los estándares, que finalmente tenemos que dirimir si efectivamente la repitencia del estudiante y la estudiante sirve para algo. Y lo otro es que hay que ubicar la escuela, no en el municipio, sino que hay que ubicar la escuela, y esto es para todos nosotros y nosotras, hay que ubicar la escuela en su barrio. O sea, la escuela tiene que ser un espacio abierto, un espacio absolutamente cívico, o si no, no es escuela. Yo no me eduqué en estas escuelas de ahora, posiblemente hubiera sido un estudiante frustrado, pero me eduqué en una escuela distinta donde yo escuchaba hablar a los profesores sobre lo que pasaba en el país, y todos los profesores tenían una posición, incluso una posición contrapuesta. Recuerdo claramente eso. Por lo tanto, si alguien pregunta si nosotros como colegio tenemos propuestas, hemos tenido propuestas y hemos construido propuestas durante todos estos años. Tenemos propuestas para todas aquellas cosas. Incluso hicimos un congreso curricular y pedagógico. La pregunta es que en qué escritorio está tirado, no lo sabemos, pero al ministerio le hemos hecho siempre propuestas. Pero siempre las propuestas hay que recordárselas también a quienes son parte de la sociedad, que nunca hemos tenido ni un gobierno decente, ni un gobierno, ni gobierno decente, ni gobierno docente. Y la única vez que pudimos construir un gobierno decente y docente fue en el periodo de los 1000 y tantos días con el gobierno de la Unidad Popular. Si no, revisen la propuesta de constitución que había y la relación del gobierno con los y las trabajadoras. Gracias, Renato. En un minuto, nos queda poco tiempo. A ver, en un minuto, ¿cómo visualizan los principios educacionales en el contexto de la nueva Constitución? Carolina. Si nos puede contestar Carolina. Sí, ahora sí, ¿me escuchan? Bueno, primero la invitación es que vamos a votar el 25 de octubre y que efectivamente aprobemos a través de la, que no es asamblea constituyente, pero que sí hoy día nosotros tenemos que impulsar esa primera idea. Como bien decía Renato, Paulina, no podemos todavía dar por ganado este apruebo, así que yo creo que eso es la primera tarea. Y segundo, obviamente, cuando se vaya a redactar esta nueva constitución, sin duda la educación es un tema relevante que lo hemos venido diciendo por mucho tiempo, como magisterio, como estudiantes, sociedad en general, la importancia de avanzar hacia una educación pública que sea responsable del Estado, que cambie la forma como se financia, ya no por esta subvención por asistencia, sino que por un sistema basal de recursos que nos permita, digamos, que mantener esta educación, no como hoy día por este sistema que ya todos conocemos, que es nefasto. Lo mismo que sea una educación que tenga un sentido país, que se centre en nuestros estudiantes jóvenes y que sea una educación continua, que sea desde la prebásica, básica, enseñanza media y que permita la educación superior gratuita.
Por lo tanto, ¿qué? ¿Se acabó el tiempo? Sí, gracias. Sí, Mire, pero antes de... Sí, nos están avisando, no, bueno, si es que básicamente eso, alcanzamos, invitarlos a todos a votar en octubre. agradecer a Paulina, agradecer a Renato, a Carolina, el tiempo es clave para nosotros, su excelente participación, un buen apruebo para todos, y Paulina, nuestra futura presidenta nacional, y Carolina, nuestra futura dirigente regional. Vamos todos por el apruebo. Recordar siempre que los trabajadores buscamos la felicidad, y la felicidad con trabajo digno, con remuneración adecuada, con derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la recreación, con pensiones dignas y un bienestar para todos. Saludos a todos y a todas desde Quilpué al mundo, que estén todos bien. Felicidades. Un abrazo, un Un abrazo. abrazo a Que todos. esté muy bien, cuídense mucho. Ahí nos Gracias. vemos pronto. Gracias.